Señor, la salida, la fuerza, Señor, que necesiten en este momento. Necesitamos la unción, necesitamos al Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Donde el Espíritu de Dios se va a vestir del avivamiento. Él se va a vestir para mover las naciones y traerlas a los pies de Jesucristo. No me dejes de mirar, Señor. No me dejes de hablar, no me dejes de mirar. Padre, yo te pido esta noche que nos hables, Señor. Prepara nuestro corazón para el tiempo más glorioso de nuestras vidas, Señor. Yo te pido que prepares la iglesia para todo lo que tú vas a traer, para este poderoso avivamiento que vas a derramar sobre nuestra ciudad, para todo el trabajo de conquista que hay que hacer en nuestra ciudad, Señor. Úngenos esta noche. Avívanos, Señor. Avívanos, Señor, que podamos salir, como oró nuestro pastor, transformados. Que comiences esa obra poderosa en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús, para que nunca, Señor, nunca volvamos a ser los mismos. En el nombre de Jesús te lo pido. Bendice tu palabra y bendice nuestras vidas para ser ministrados en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero invitarte que me acompañes a Éxodo capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos. Éxodo capítulo 2, versículo 11. Lo van a tener en la pantalla también. Dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Amén. Lo que te acabo de leer es la historia muy conocida de Moisés, un gran líder de la Biblia, que tenía un propósito muy singular, y era que Dios lo iba a usar para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Ese era el propósito que Dios había puesto en la vida de Moisés. Es un propósito singular, particular. Tal vez ninguno acá diga: el Señor me llamó a liberar a Argentina. O sí, no sabemos si esté el presidente en medio nuestro, el próximo presidente. Pero sí sé algo, y es que todos nosotros tenemos un propósito en Dios. Amén. Y aunque te cueste creerlo, yo quiero decirte: Dios te creó con un propósito. Dios te formó, Dios te llamó, Dios pagó un precio por tu vida, porque Él quiere hacer cosas grandes contigo. Dios no nos llamó simplemente para calentar una silla. Dios no te llamó y te sacó del pecado, de las tinieblas, simplemente para que digas: soy cristiano, llenes una estadística, te compres una Biblia y de vez en cuando la subrayes. Dios te llamó porque tiene planes contigo. Eres parte del propósito de Dios. Aunque te veas insignificante, aunque no puedas hoy ver muchas cualidades en ti, aunque digas: no tengo dones, talentos, aunque digas: nunca me atrevería a pararme enfrente a un púlpito. No solamente es el propósito de Dios que predique. Dios puede tenerte en un lugar de liderazgo. Dios puede ponerte
en la política, en el arte. ¿Quién sabe las cosas que Dios tiene preparada para nosotros? A veces solemos encasillar a Dios y decirlo, bueno, la única forma de servir a Dios es en la iglesia. Y que Dios nos ayude para poder prepararnos y que de la iglesia puedan salir los próximos profesionales, los próximos empresarios, los próximos ricos de la ciudad, aquellos que hagan avanzar. Amén. Yo lo creo, Dios puede hacerlo. Amén. Y el propósito de Moisés era liberar a su pueblo. Ese propósito no se manifestó a Moisés cuando Dios se le aparece en la zarza. La Biblia, por eso te leí desde el capítulo 2, porque la Biblia nos dice desde que muy temprana edad, cuando apenas había crecido Moisés, ya ese propósito estaba ardiendo en su corazón. Por eso la Biblia nos cuenta que cuando él vio... Ahí está el pastor, pensé que estaba... Vamos a reorganizar. Por eso la Biblia nos dice que cuando Moisés vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, a un hebreo, dice que algo surgió en su interior, algo se encendió como un fuego dentro de él y quiso hacerlo en sus propias fuerzas y terminó matándolo. Como no había nadie, dice la Biblia que lo escondió y pensó acá, nadie se enteró del hecho. Pero al otro día había dos de sus hermanos, dos hebreos peleando. Muchachos, no nos peleemos, somos hermanos. ¿Quién te puso a vos por juez sobre nosotros? Ese era el propósito de Dios, pero no era el tiempo. Moisés se adelantó a los tiempos de Dios. Moisés tomó una decisión apresurada. Moisés se equivocó, Moisés lo hizo en sus propias fuerzas. Él quiso liberar al pueblo cuando todavía no era el tiempo. Moisés quiso liberar al pueblo sin la unción de Dios. Y lo único que terminó haciendo fue arruinando los planes de Dios. Porque no le quedó otra que la Biblia dice, huir al desierto, escapar, irse lejos de la civilización, lejos de todos sus hermanos para que no lo mataran. Y pasaron muchos años. La Biblia dice que pasaron 40 años. ¿Sabes lo que es 40 años? Es mucho tiempo. 40 años huyendo en el desierto, escapando de lo que podría haber sido su destino, su propósito, liderar al pueblo. Ni siquiera estaba cerca de ellos. Tuvo que huir por equivocarse, por adelantarse a los tiempos de Dios, por hacer las cosas a su manera, por tomar una mala decisión. Así que en el desierto, pastoreando las ovejas de su suegro, el Señor lo había llamado a liberar personas y pastoreaba ovejas. Tal vez cualquiera podría decir, qué ridículo, cómo arruinó su vida. Dios lo tenía preparado para grandes cosas y terminó en el desierto, anónimo. Pasaron muchos años sin escuchar una palabra de Dios, sin ver una visión, lejos de lo sobrenatural. Pero llegó un momento, iglesia, llegó un momento, mientras él pastoreaba esas ovejas, algo rutinario, algo de todos los días, librándolas del peligro, que no se perdieran porque ni siquiera eran de él. Pero en un momento, dice la Biblia, que él pudo ver una zarza que ardía y no se consumía. Le trajo curiosidad, así que dice la Biblia que él se acercó a ver. Y de allí, de esa zarza, de ese fuego que estaba ardiendo, sale una voz que le dice, Moisés, Moisés. Dios le estaba hablando después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo de silencio, después de mucho tiempo de anonimato, después de mucho tiempo, yo quiero que te pongas en los zapatos de Moisés. Después de mucho tiempo de tal vez haber pensado, lo arruiné, fracasé, lo perdí. Dios tenía mi oportunidad y la dejé pasar. Después de mucho tiempo, Dios vuelve a hablarle a Moisés. ¿Sabes lo que le dice parafraseadamente? Moisés, todavía cuento contigo.
todavía quiero usarte, todavía estás dentro de mis planes, todavía quiero hacer cosas poderosas contigo. Señor, pero te fallé. Señor, pero lo echó a perder. Señor, pero me equivoqué. Moisés, todavía quiero usarte, todavía tengo planes poderosos con tu vida. Qué poderoso, iglesia. Después de pensar que lo había perdido todo, Dios vuelve a hablarle. Y yo quiero decirte algo, para muchos tal vez se sienten como Moisés, lejos, muy lejos de donde saben que Dios los quiere, perdidos en el anonimato, lejos de los planes de Dios, vagando fuera del propósito de Dios, de donde Él los había preparado, porque pensaron: lo arruiné, perdí la oportunidad, me equivoqué, fallé, tomé malas decisiones. Yo quiero decirte, Dios todavía cuenta con nosotros. Hay mucho trabajo por hacer, iglesia. Y pensaste que Dios te había desechado, pero yo quiero decirte, Dios no es así. Dios no es así. Él es fiel a su palabra. Sus planes son perdurables para nosotros. Muchos están, cuando el pastor suelta una palabra, cuando se nos habla de tiempo de conquista, pensamos: bueno, qué bendición para aquellos que puedan ser parte de ese tiempo. Porque no nos sentimos parte, no nos sentimos como los elegidos de Dios. Tal vez alguna vez tuvimos el fuego, tal vez alguna vez fuimos útiles para el Señor, tal vez alguna vez predicábamos, tal vez alguna vez Dios nos usaba cuando orábamos por otras personas, pero ya no. Pasó mucho tiempo desde que era útil para el Señor. Pero Dios me mandó con una palabra para la iglesia, para el comienzo de este poderoso fin de semana, para el comienzo de todo lo que Dios va a desatar. Yo quiero decirte, Dios todavía sigue contando contigo, iglesia. Todavía estás dentro de los planes del Señor. Dale un fuerte aplauso. Dios todavía cuenta con nosotros, iglesia. Él no te tachó de sus planes. Él no te tachó de su lista de siervos útiles. Él no lo hizo. Tal vez la gente lo hizo. Tal vez tu familia ya te caratuló como el rebelde, el perdido, el duro. Pero yo quiero decirte, Dios todavía cuenta con nosotros. Dios todavía quiere usarnos, iglesia. Él es fiel. No se trata de algo que tú puedas darle a Dios. Sácate eso de la mente. A veces pensamos que es una relación recíproca. Le damos, Dios nos da. Le damos, Dios nos da. Pero cuando fallamos, dejamos de recibir de Dios. Yo quiero decirte, no es así. ¿Dónde quedaría la gracia? ¿Dónde quedaría la misericordia de Dios para nosotros? ¿Sabes lo que dice 2 de Timoteo 2, versículo 13? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse, iglesia. Él te ama. Él quiere usarte. Él te llamó. Él tiene un propósito escrito. Y Él no te va a borrar de ese propósito, iglesia. Amén. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. ¿Cuántos tienen alguna promesa de Dios guardada en el corazón y que todavía no la han visto? Bueno, yo quiero decirte, Él la va a cumplir. A pesar de ti, Él la va a cumplir. ¿Cuántos pueden darle gracias al Señor? A pesar de mí, Dios lo va a hacer. A pesar de ti, Dios lo va a hacer. Él va a cumplir su propósito. Él te va a usar. Él te va a levantar. Él te va a hacer brillar donde te ponga, a pesar de ti, porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Porque Él es fiel, iglesia. Amén. Gracias, Señor. Él es así. Lo podemos entender. Solamente podemos darle gracias y recibirlo. Me pareció importante compartir esta palabra porque digo, Dios va a derramar tanto este fin de semana. Yo digo, ¿qué comparto? ¿Qué les digo? Prepárense, Dios los va a usar. Prepárense, Dios los va a usar.
Muchos tal vez van a soltarse palabras, Dios va a orar, el pastor va a orar, los va a ungir, y muchos tal vez van a estar batallando en su corazón. ¿Será que es para mí? ¿Será que Dios también lo quiere hacer conmigo? Y yo por eso quería, el Señor puso esta palabra en mi corazón. Dile, yo todavía sigo contando con ellos. Están dentro de mis planes y en esta conquista van a ser parte. Amén. Quiero hablarte de alguien que refleja cuán fiel, eterno, ilógico, irrazonable es el amor de Dios por nosotros. ¿Conoces la vida del profeta Oseas? Es una terrible historia de amor. Dios llama al profeta Oseas para que viva una vida profética, una vida que le hable a la nación en su tiempo. Una nación que estaba pasando por buenos tiempos. No estaban pasando tiempos difíciles, estaban pasando buenos tiempos. Pero esos buenos tiempos los llevó a que se olvidaran de Dios. Así que Dios levanta al profeta Oseas con un propósito. A través de tu vida voy a hablarle a la nación para que vean cuál es su realidad. Así que cuando Dios levanta a Oseas, le da una primera misión y le dice: ve, busca una mujer, pero no cualquier mujer, a una prostituta, cásate con ella. Qué terrible tarea, qué difícil. Un hombre de Dios, un ungido de Dios. ¿Se imaginan cómo debe haber sido esa búsqueda? ¿A dónde la iba a buscar Oseas? ¿A qué lugares tendrá que haber entrado para encontrar esa mujer? Pero allí se metió Oseas para buscar a esa mujer. Encontró a una, la conoció, se casó con ella, su nombre era Gomer. La Biblia nos dice que por unos cuantos años no pasó nada extraordinario. Parecían una familia normal, tuvieron hijos. Primero un hijo varón, luego una hija mujer, otro hijo varón. Cada hijo tenía un nombre profético para la nación que revelaba cuál era su realidad. Una familia normal. Pero llegó un día, yo me imagino, Oseas se levanta, no encuentra a su mujer, la buscó en la habitación, en la cocina, le preguntó a sus hijos, ¿vieron a mamá? No aparecía. Le preguntó a sus vecinos, tampoco la habían visto. El hombre de Dios, el faro de esperanza para la nación, había sido abandonado. Su mujer, que había sido rescatada de los lugares más oscuros de la ciudad, una vez más había vuelto a esos lugares, a los prostíbulos, a vender su cuerpo, totalmente perdida en el pecado. ¿Se imaginan el dolor, la vergüenza del profeta? Señor, tú me dijiste que me casara con ella. ¿Por qué me permites pasar por esto? ¿Por qué dejas que atraviese esta vergüenza? ¿Qué dirá la nación? ¿Qué dirán los políticos? ¿Con qué autoridad ahora me paro delante de ellos? Oseas, tú no entiendes. Esta es la realidad de mi pueblo. Son míos. Yo los escogí, yo los tomé, pero ellos continuamente me abandonan, continuamente se van detrás de dioses, de los placeres de este mundo. Esa es la realidad de la nación, así están ellos. ¿Y qué tengo que hacer, Señor, ahora? Ve, búscala y cásate nuevamente. ¿El qué? ¿Otra vez? ¿No te parece demasiado que ya la tendría que haber elegido como mujer? Ve y hazlo. Así que Oseas va, busca nuevamente a su mujer. Pero ya su estado era peor, ya era una esclava sexual. Yo me imagino entrando Oseas en esos lugares tan turbios y cuando la encuentra le dice: Señor, esa mujer es mía, es mi esposa. Mirá, no sé quién seas, pero este es el precio. Si te la querés llevar, tenés que pagar por ella. ¿Se imaginan? Es mi esposa, ¿cómo voy a pagar por ella?
es mi propiedad y si la querés, paga por ella. Así que la Biblia nos dice en Oseas capítulo 3 que el profeta tuvo que pagar por su esposa para recuperarla nuevamente. No sé si lo entiendes, iglesia, pero esa es nuestra historia. Esa éramos tú y yo, iglesia. Propiedad, creación de Dios. Pero nos perdimos, fuimos detrás de los placeres, nos perdimos en la oscuridad de las tinieblas, quedamos esclavos del pecado. Y hace 2000 años Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Se pagó un alto precio, un precio de sangre. ¿Todavía sigues creyendo que Dios va a dejar que te pierdas? ¿Todavía sigues creyendo que no vales para Dios? ¿Todavía sigues creyendo, iglesia, que al primer error Dios te va a desechar? Yo quiero decirte, iglesia, Dios te ama. Dios te ama. Él tiene sus ojos puestos en ti. No te va a soltar, iglesia. No te va a soltar. Con alto precio fuimos comprados. Con alto precio fuimos redimidos. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, para que todo aquel que crea en Él sepa que es salvo. Eso es lo que vales para Dios. Ese es el precio que se pagó por cada uno de nosotros. Él te ama. No solamente te ama, Él te necesita. Él quiere usarte. Él quiere hacerte parte de sus planes. Pero fallé, pero pequé, pero me equivoqué, pero perdí la oportunidad. Dios todavía sigue contando contigo. No te estoy diciendo que el pecado no tiene consecuencias. Si pecaste, la Biblia dice, ven, vamos a ponernos a cuenta. Pero una vez a cuenta, vamos porque hay mucho trabajo. Vamos porque yo quiero usarte. Vamos porque hay cosas poderosas para hacer todavía. Es el tiempo, iglesia, de que nos levantemos. Es el tiempo de que tomemos esta unción que Dios quiere darnos. Pero no puedes pensar que un error, que una equivocación te va a dejar fuera. Por eso Dios me mandó para decirte, yo todavía sigo contando con ustedes. Yo todavía sigo creyendo en ustedes y quiero usarlos, iglesia. Amén. Gracias, Señor. Mira lo que dice Isaías 49. ¿Se olvidará la mujer del que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, iglesia. He aquí en las palmas de la mano te tengo esculpida. Delante de mí siempre están tus muros. Él te tiene en su mano esculpido, iglesia. ¿Crees que alguien te va a poder arrebatar? ¿Crees que simplemente Satanás vendrá y te arrebatará de los planes de Dios? Yo quiero decirte, Dios todavía sigue contando contigo, iglesia. Dios todavía sigue contando con nosotros y Él quiere usarnos para este tiempo. Pero si fuera demasiado, quiero compartirte la vida de alguien más. Pedro, conocido por todos. Pedro no se alejó de Dios. Pedro no simplemente pecó de Dios. Dice la Biblia que lo negó 3 veces. 3 veces. Este sí que era cara rota. Y hace un rato atrás le estaba diciendo, Señor, hasta la muerte te voy a seguir. Pero en el momento difícil, en el momento turbio, en el momento de la violencia, del peligro, dudó, tuvo temor y negó al maestro. Le dijo, no lo conozco, no lo conozco, no conozco a ese hombre, maldita sea, no conozco a ese hombre. La Biblia dice que cantó el gallo y él se acordó de las palabras de Jesús y lloró amargamente. Yo creo que era el Espíritu Santo trayendo convicción a su alma de su pecado, de su error, de su mala decisión. ¿Qué oportunidad podría tener Pedro?
¿Cómo podría atreverse siquiera a pensar que Dios lo podría usar después de eso? ¿Con qué derecho? ¿Con qué cara? Pero pasó algo. Jesús fue crucificado y al tercer día dice la Biblia que Él resucitó, porque Él está vivo, iglesia. Él está vivo, Él es nuestra esperanza viva. Jesucristo resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte. Visitó a sus discípulos. Y yo me imagino a Jesús buscando a Pedro entre los discípulos. Y Pedro escondiéndose detrás de Jacob. Se escondía, que no me vea, que no me vea. Jesús mirándolo, buscándolo. Y cuando pudo hacer contacto visual, le hizo una pregunta: Pedro, ¿me amas? No le preguntó, ¿te arrepentís de lo que hiciste? No le preguntó, ¿crees que tomaste la mejor decisión? No le dijo, ¿valió la pena? No le preguntó, ¿por qué dudaste? Él le dijo, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Pedro, ¿me amas por tercera vez? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y me sorprende porque el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Él le dijo, todavía cuento contigo, Pedro. Todavía te quiero usar. Pero me acordé de algo. Unos capítulos atrás en Lucas nos dice que Dios le había entregado las llaves del reino a Pedro. ¿Crees que se equivocó Jesús? ¿Crees que tomó una mala decisión? Jesús no vino a restaurarlo y le dijo, dame la llave, vení, son medio peligrosos vos, vení, dámela. A ver otro, a ver que se ofrezca. No. Dios no lo sacó del servicio. Dios no le sacó los dones, los talentos que había depositado en él. ¿Sabes qué pasó? No solamente le dijo que lo amaba, sino que avivó esos dones. Avivó los dones que él había puesto en él. Capítulos más adelante, en Hechos, creo que es versículo 2, capítulo 2, vas a ver a Pedro predicando con poder. Y dice que en su primera predicación, 3.000 fueron convertidos. Ese es el mensaje que quiero traerte esta noche, iglesia. Para muchos que tal vez estén pensando, va a ser tremendo lo que vamos a recibir este fin de semana, pero por dentro no crees que Dios quiere hacerlo contigo. Por dentro no crees que Dios quiere usarte. Yo quiero decirte, vine con una palabra que arde en mi corazón, y es: Dios cuenta contigo para todo lo que quiera hacer. Pero no solamente eso, sino que el Señor me dijo, esta noche va a ser un tiempo para avivar los dones, para avivar los talentos, para avivar aquellas cosas que el Señor había puesto en ti, pero que sientes que se han apagado, que sientes que se han enfriado, para aquellas cosas que el Señor depositó en tu vida. Yo quiero decirte, hoy, esta noche, el Señor va a avivar esos dones. Ponte en pie porque le vamos a pedir, Señor, aviva esos dones, aviva esos talentos que pusiste en mi vida, que alguna vez ardieron, que alguna vez fueron útiles en tus manos. Yo quiero decirte, el Señor esta noche los va a hacer arder. Esta noche, una vez más, Él va a hacer arder ese fuego en tu corazón. Vamos, pídeselo. Avívanos, Señor. Aviva, Señor, nuestros corazones esta noche. Necesitabas escucharlo, iglesia. Dios quiere hacerlo contigo. Él no se arrepintió. Él no tomó una mala decisión. Él no te desechó. Él sigue siendo fiel y quiere usarte. Quiere usarte.